Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a nuestra cuarta lección. Vamos por la mitad ya, cuarta lección del curso La Iglesia Cristiana, la Biblia, la Iglesia Cristiana. Es una bendición que nos podamos reunir los cinco aquí el día de hoy para poder hablar de la palabra de Dios y entender qué es lo que Él quiere que sepamos sobre el ministerio y sobre nuestra pecaminosidad y el evangelio que nos mueve a compartir el mensaje con otras personas. Y hoy vamos a hablar de un personaje que es bastante controversial a la hora de cómo vivió su vida antes de convertirse en un cristiano. Vamos a hablar de Jesús, le cambia a Pablo, o le cambia a Pablo, cambia la vida, cambia el corazón y calma el alma. Y se encuentra en Hechos, capítulo 9 versículos del 1 al 19, que era parte de su tarea para el día de hoy. Saludos y bienvenidos. Y como siempre, empecemos con una oración. Y oramos. Amado Señor Jesús, te damos gracias porque nos hiciste amigos de Dios por medio de tu muerte en la cruz. Te pedimos que nos perdones cuando obramos más como un enemigo y no obedecemos tu palabra. Que nos lleves más cerca de ti y de tu gracia, en la cual tú me has salvado, tú nos has salvado y nos has mostrado tu amor. Ayúdanos, Señor, a mostrar este mismo amor que tuviste con nosotros a aquellos que necesitan conocerte a pesar de ser tus enemigos. Todo esto más lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros. Amén. Y los objetivos de la lección de hoy, vamos a hablar de tres cosas importantísimas. Nuevamente vamos a reiterar el uso del método de las 4 Cs, un método que fue diseñado para su beneficio, para que puedan compartir la palabra de Dios de una forma fácil y eficaz, utilizando las preguntas de considerar, las preguntas de consolidar al final del método. También vamos a responder con evidencia bíblica la pregunta: ¿por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y para ser un misionero? Y por último, vamos a también responder con evidencia bíblica por qué Dios nos llama a servir como parte de su iglesia, por qué a nosotros nos llama a servir como parte de su iglesia. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. En la clase pasada, en el lunes, yo compartí con ustedes una parte del proyecto final y hoy también vamos a compartir una parte de una pregunta del proyecto final. Entonces, se están poniendo cuidado, tomando noticias y participando. A finales del curso, en 4 más clases que tengamos, van a poder contestar el proyecto final muy rápidamente. La pregunta de hoy que vamos a responder nuevamente es: ¿por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Esta va a ser una de sus preguntas en el proyecto final. Pero antes de llegar a esa pregunta tan importante, vamos a captar la atención de nuestros, en este caso, nuestros compañeros de clase, y en el caso de ustedes, captar la atención de las personas con las que puedan compartir la palabra de Dios en su día a día. Y mi pregunta del día de captar de hoy es: ¿qué tipo de actividades hacía la iglesia cristiana en Hechos 3, capítulo 3 al capítulo 8? ¿Qué tipo de actividades hacía la iglesia cristiana en capítulo 3 al capítulo 8? ¿Qué encontrar? Yo puedo decir una, Adelante, Yudaima. ejercían la gran comisión, Muy bien, compañerismo también. muy bien, la gran comisión, el compañerismo, Ujú. excelente. ¿Algo más? Ángela, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, también sanaban. En el 3 Pedro sana un cojo. Sí, muy bien. La iglesia durante Hechos 3 al 8 nos da evidencia de varios milagros que estaban pudiendo hacer en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Todos los milagros que esta iglesia del cuerpo de Cristo pudo y tuvo la habilidad de hacer
por medio de la fe en el nombre de Jesucristo que murió por sus pecados. Muestran su compañerismo y muestran sus ganas de compartir el mensaje con otras personas al punto de que los llevan a hacer milagros con ellos. Muy, muy, muy bien. Esta es la iglesia que vemos en Hechos 3 al 8. Entonces, como iglesia que hacía todas estas cosas, si, por ejemplo, tú ves a alguien que hizo un milagro, tú vas a querer hablar de eso, ¿verdad? O vas a pensar que hay bastantes personas que están poniendo cuidado o atención. La iglesia empezó a crecer en popularidad, eh, popularidad buena para los que creían, popularidad mala para los que se sentían celosos y no sabían si esto era verdad o no. Y aquí entonces es donde llega nuestra historia en Pablo en el capítulo 9. Pero nuevamente reitero, la iglesia cristiana hacía milagros en el nombre de Jesucristo, predicaba a Cristo, solo en Él hay la salvación, solo en Él podemos encontrar la salvación, el perdón de nuestros pecados. Predicaban la ley también aún a los miembros de la iglesia, no solo preguntaban el evangelio a sus miembros, pero también la realidad de que somos pecadores y pecaminosos y sufrían con gozo, padecían de mucha injusticia, de mucho maltrato, pero lo hacían con gozo, alegría en sus corazones, sabiendo de que Dios les daba todo. Tuvo dolores de crecimiento, crecía muy rápido, pero creció en popularidad buena y popularidad mala porque había gente que los perseguía. Y fue perseguida después de la muerte de Esteban, en el primer mártir, y bautizaba y predicaba. La gente empezaba a morir, la gente empezaba a matar a los cristianos de esta iglesia, de la iglesia del cuerpo de Cristo, que se había formado por el día de Pentecostés. Y vemos el ejemplo de Esteban. Y en esta realidad de que la iglesia estaba creciendo y que la gente estaba siendo asesinada y estaba siendo maltratada, tenemos la historia de Hechos 9, versículos del 1 al 19 de Pablo. Pablo, Saúl. Y hoy lo que vamos a hacer es yo voy a pedir por un voluntario que quisiera contar la historia en sus propias palabras. Yo les he recordado que lo pueden hacer leyendo la Biblia, pero hoy me gustaría darles la oportunidad de que practicaran contando la historia en sus propias palabras. Raúl, adelante, tienes tu mano levantada. Bendiciones, muy buenos días. Bendiciones, compañeros. Bueno, la historia cuenta en Hechos 9, del 1 al 19, lo que es el encuentro de Saulo en camino a Damasco, donde dice que él en el camino le aparece una luz, un resplandor, que ese resplandor también lo deja él sin visión, ¿no? Y en el resplandor, Saulo le da temor y oye la voz de Dios que le dice, la voz de Jesús, perdón, que le dice, ¿por qué me persigues? Entonces, Saulo al escuchar eso, este, ya entra en temor y Dios llega al encuentro de él, ¿no? Llega al encuentro de él, queda también sin visión durante 3 días. Entonces, ese encuentro de él le cambia la vida porque él era perseguidor de la iglesia, perseguidor de los cristianos, habla la historia. Entonces, eso es lo que podría un poco resumir lo que narra Hechos 9. Muy, muy, muy bien. Excelente, Raúl. Y esta, nuevamente, es un ejemplo de cómo se puede contar una historia bíblica con otra persona a la hora de tratar de llevar el mensaje de Dios. No tiene que ser nada súper complicado, no tienes que utilizar palabras muy así que te haga sentir muy inteligente, no tienes que hacer una clase en Zoom, así lo puedes hacer hablado, contándolo casual, de paso, tratando de eh, tener una conversación con alguien. Pero excelente, Raúl. Muy, muy bien ejemplo de cómo contar una historia bíblica en tus propias palabras. Y a lo largo de las siguientes semanas vamos a tener más oportunidades de seguir practicando y de seguir sintiéndonos cómodos contando historias en nuestra cabeza, así eh, en nuestras propias palabras. Pero continuamos con las preguntas de considerar, preguntas que pueden que parezcan un poquito fáciles, sencillas, muy básicas, pero que nos ayudan a ponernos en el papel de la historia. La idea es que cuando nosotros estemos leyendo una historia bíblica,
podamos meternos en los zapatos de una persona que está viviendo estos eventos. Y las preguntas de considerar nos ayudan a hacer exactamente eso. Entonces, Hechos 9, del 1 al 19, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Yolanda, adelante. Sí, bendición. Bueno, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Jesús, Saulo, los seguidores del Señor, el sumo sacerdote, hombres, mujeres, Ananía, Judá, Espíritu Santo. Muy, Eso muy, es muy bien. lo que leí. Excelente, Yolanda. Muy, muy bien. Tenemos a Jesús, tenemos a Saulo de Tarso, que luego lo vamos a conocer como Pablo, pero ahora se llama Saulo de Tarso, el sumo sacerdote, los discípulos del Señor, los hombres y las mujeres en el camino, los acompañantes de Saulo y Ananías, que era un discípulo, y obviamente no es el mismo, de hecho, 5 es un Ananías diferente. ¿Cuáles son los personajes o los objetos o cuáles son los objetos o los animales de esta historia? Las cosas que vemos en esta historia. Son las cosas que vemos en esta historia. Yolanda, adelante. Sí, lo que veo en esta historia es carta, sinagoga, cadena, luz, cielo, suelo, ciudad, ojo, calle, llamada derecha, casa, y las manos y comidas. Más o menos es Muy lo bien, que he hecho en resumen. muy bien, excelente, excelente. Las cosas que vemos en la historia. ¿En dónde ocurrió esta historia de Hechos 9, 1 al 19? ¿En qué lugar? ¿En dónde ocurrió esta historia? Raúl, adelante, tienes tu mano levantada. Camino a Damasco, dice. Muy bien, excelente. En camino a Damasco, que era una ciudad que estaba un poquito lejitos de Jerusalén, que era la casa también, la casa de Judas, en la calle derecha, nos cuenta la historia, pero ¿dónde ocurrió esta historia? En el camino a Damasco, la conversión de Saúl a Pablo, camino a Damasco. ¿Y por qué es que estaba Saúl queriendo ir a Damasco nuevamente? ¿Por qué es que estaba él queriendo ir a Damasco? Antes de que continuemos, esta es pregunta personal. ¿Por qué es que estaba Saúl camino a Damasco? Ángel, adelante. Yo creo que iba a apresar. Él en ese momento estaba persiguiendo a la iglesia de Jesús y él había pedido unas cartas al sacerdote para buscar la iglesia y arrestarla. Niños y mujeres, dice la palabra. Hombres y Muy mujeres. bien, En el excelente. Entonces camino Jesús recordemos lo eso. encontró. Amén. Excelente, Ángel, muy bien. Recordemos eso, que está pasando camino a Damasco y que la razón por la que él está camino a Damasco es porque está persiguiendo a la iglesia, tratando de arrestar a ambos niños, mujeres y hombres, ¿verdad? O sea, así de fuerte es esta persona Saúl que no tolera el evangelio de Cristo. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Yolanda, adelante. Sí, la historia ocurrió a los 32 años después de la muerte de Esteban. Eso es lo que... Sí, después de la muerte de Esteban, y estamos más o menos en el año 32 después de Cristo, después de que Cristo resucitó, desde la muerte y la resurrección de Cristo, 32 años más o menos. O sea, es un tiempito ya que ha pasado en la iglesia, que ya se ha establecido un poquito más, pero específicamente sí, después de la muerte de Esteban, cuando fue eh, estoneado, cuando le tiraron piedras.
¿Cuál es el problema principal de la historia? Mientras ustedes leyeron estos versículos, ¿cuál es el problema principal que encontraron? Yo encontré que en el o sea, que vieron el templo era la raíz del problema, que un cojo de nacimiento y cada día lo ponían en la puerta de la hermosa para que pidiera limosna. Los templos eran usados en ese tiempo para la mendicidad, la enseñanza de dar al necesitado. Ese es el problema. Sí, Uno de los sí, uno de los problemas en la historia de Hechos del 3 al 8. Enfoquémonos ahora en Hechos del 9, el 1 al 19, la historia de Saúl. ¿Cuál es el problema principal de esta historia? Yolanda, adelante. Sí, el problema principal era la persecución hacia los cristianos, que Saulo perseguía a los cristianos para hombres y mujeres para llevarlo a Jerusalén. Muy Ese bien, el que excelente. Raúl, ¿tienes algo más que aportar también? ¿Otro comentario? Y efectivamente, la hermana lo dijo, ¿no? Era la persecución de la iglesia porque los cristianos, lo que la iglesia estaba creciendo en gran manera, ¿no? Se estaba predicando, se estaba haciendo, entonces eso le generaba un problema al imperio, entonces eso es lo que Saulo, como era del ejército, entonces él perseguía a estas personas porque también como que se les estaba generando un problema, entonces, de multitudes. Entonces, ese es el problema, la persecución de la iglesia. Muy bien, Raúl, Yolanda, excelente. El problema principal de esta historia en Hechos 9, del 1 al 19, es que Saúl está persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a Jesús, tratando de asesinar, de arrestar y de terminar esta religión que se acaba de formar en el Nuevo Testamento. Muy bien. Y también tenemos el problema de que los discípulos, bueno, cuando se convirtió y que fue a Ananías, como que y ahora tenemos que aceptar a Saúl, ¿verdad? Tenemos que aceptar a este hombre que se convirtió. No nos va a matar. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces tenemos esa preocupación de los discípulos a la hora de la conversión de Saúl también. Se resuelve el problema de la persecución y de la confianza en Saúl, y si se resuelve, ¿cómo se resuelve? Se resuelve el problema, ¿cómo se resuelve? Yolanda, tienes tu mano levantada, adelante. sí, el problema se resuelve cuando Jesús llama a Saulo y mandó a Ananías a que le ungieran los ojos y él recobró la vista y fue escogido para llevar su palabra a gentiles, a reyes y a todo el mundo. Ese es esa es mi respuesta, lo que Muy leí más o bien. menos. Sí, señora, excelente. ¿Se resuelve el problema? Sí. Jesús llamó a Saulo y envió a Ananías a asegurarse de que esto era verdad. Ángel, tenía esta mano levantada. ¿Algún otro comentario? Sí, iba a comentar, pero, está bien dicho que se resolvió el problema cuando Jesús convirtió a Saulo, después nombrado Pablo, pero la persecución no se terminó, porque después este mismo Pablo fue perseguido. Correcto, correcto. El poder de Jesús que al cambiar el corazón de Saulo, ¿verdad? El poder de Jesús a terminar esta persecución de Saulo contra la iglesia, pero aún habían otras personas que estaban queriendo perseguir, arrestar y asesinar y terminar con esta religión. Entonces la persecución en general no se termina, pero esta persecución tan grande de una persona muy poderosa de los judíos se acaba por medio del poder y la autoridad de Jesús al aparecérsele a Saulo, a Pablo. Muy bien. Entonces, continuemos con nuestras preguntas de consolidar, las preguntas que en mi opinión como maestro son las preguntas más importantes en las cuales se tienen que enfocar la mayor parte de su tiempo a la hora de compartir el mensaje de Dios con otras personas. ¿Por qué? Porque responden la pregunta de qué pecado me enseña a confesar esta historia y cómo podemos ver el amor de Dios en esta historia. Las dos preguntas que nos llevan a tener conversaciones genuinas y humildes y respetuosas al
al reconocer nuestro pecado y al aceptar el amor que tiene Dios por nosotros. Entonces, comencemos con el punto principal de esta historia. Este es el punto principal de la historia. Pablo, también conocido como Saúl, fue convertido por Jesús y llamado a ser el mensajero de Jesús a muchas personas. Nuevamente, Pablo, también conocido como Saúl, una persona que persiguió, que asesinó, que buscó arrestar y terminar con la iglesia, fue convertido por Jesús mismo. Jesús se le apareció a él y llamado a ser el mensajero de Jesús a muchas, muchas personas. Entonces, hablemos solo de lo malo. No vamos a hablar de el amor de Dios. No quiero que me mencionen nada bueno. Quiero que nos metamos en el papel y entendamos qué es lo que está pasando. ¿Qué pecado te enseña a confesar esta historia? ¿Personal o general? ¿Qué pecado te enseña a confesar esta historia? Raúl, adelante. Sí, yo creo que el pecado que me enseña a confesar en esta historia es el tema de que el no creer en una religión, no creer en Jesús, eso me lleva a no creer en Dios, ¿no? Porque Saulo era perseguidor de la iglesia, entonces él perseguía porque pensaba que no era lo correcto, ¿no? Y que era algo malo. Entonces, hasta que Jesús llega al encuentro de él, cambia todo. Muy bien, excelente. El no creer en los milagros de Jesús, el no creer en la palabra de Dios, que nos llevan a perseguir y asesinar al pueblo de Dios. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué otro pecado te enseña a confesar en esta historia? Profesor, el octavo mandamiento, cuando hablamos mal de un mendigo que decimos, lo vemos, que está pidiendo, y decimos, ay, ese está pidiendo, ese no necesita plata, ese no necesita ayuda. Entonces, ahí está el octavo mandamiento. Sí, y nuevamente recordemos, Yuraima, estamos hablando de la historia de Saúl, camino a Damascos, Hechos 9, capítulo 1 al 19, el pecado que vemos a Ah, la hora de la conversión de Saúl. Eh, ah, Ángel, tienes tu mano levantada, adelante. Buen día. En mi opinión, hacer la voluntad de Dios, porque a veces uno quiere hacer la de uno y la de Dios. En el caso de Ananías, no sigue la voluntad porque él se queja. Le dice, pero este hombre nos está persiguiendo. Pero ya cuando yo le digo que lo tocara para que le diera la vista, es porque ya lo había limpiado. O sea, que hay que hacer la voluntad del Señor. Muy bien, muy bien, Ángel, excelente. Que una vez que ya se convirtió esa persona, ¿cuántas veces nos faltamos en hacer la voluntad de Dios? En el decir, sí, Dios, yo quiero servir en tu iglesia, o sí, Dios, yo quiero servirle a mi prójimo, sí, Dios, yo quiero ayudar en cualquier forma posible, pero la mayor parte del tiempo no hacemos eso. Cuando nos convertimos en cristianos decimos, ah, bueno, ya lo hice, ya no tengo que hacer nada más, y nos ponemos conformes en nuestras vidas y dejamos que otras personas tomen esa bendición y ese regalo de compartir y de servir y de ser parte de la iglesia de Dios, de predicar. Mari en el chat escribió también, el pecado que confieso es cuando caemos en el legalismo. Ok, Mari, excelente. Cuando caemos en el legalismo, ¿será que pudieras escribir un poquito más o hablar un poquito más de qué te refieres con eso en esta historia? Y te damos unos momenticos mientras seguimos adelante. Ah, Sí, puedo hablarlo, adelante, que no Mari, quiero excelente. interrumpir. Bueno, primero saludarlo, profesor. Buenos días, bendiciones, gracias por la clase de hoy. A los hermanos, bendiciones, feliz de estar en clase nuevamente. Y sí, uno comete el error específicamente cuando, bueno, se junta una serie de pecados, pero yo creo que uno de repente se cree como dueño de la palabra y toma esa autoridad.
sin ninguna autorización, de enmendar siendo legalista, o sea, la ley, no que tú cometiste tal pecado, no que la Biblia dice esto, el apegarse demasiado a los mandamientos que está bien, pero olvidando, y eso era lo que iba a escribir, olvidando que también está el Evangelio, en donde está el amor de Cristo, el sacrificio de nuestro Señor, donde si bien es cierto nunca vamos a ser perfectos, justamente nuestra imperfección la mejoramos en la palabra del Señor, en el sacrificio y amor de Jesucristo. Entonces, nunca los extremos son buenos. Yo eso lo aprendí por experiencia propia, o sea, yo sí caí, dos personas a mí me trataron de legalista, con eso le digo todo. Entonces tuve que empezar a analizar, y no tenía idea de lo que era ser legalista en esos años. Lo poco y nada que entendí, lo terminé entendiendo en el curso de legalismo acá con Academia de Cristo. Y bueno, antes traté, le pedí al Señor que me sacara esa actitud, esa forma, porque entendía que no era lo correcto. Pero en definitiva es eso, o sea, para todo siempre tener de la mano la ley y de la mano el Evangelio. Pero lo más importante de todo, nunca olvidar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, quien es el que más derecho tiene quizás a juzgarnos, a maltratarnos, y es el último de la lista en quizás siquiera pensar en hacerlo. Entonces, ese es nuestro gran ejemplo y, y en relación a la historia, claro, pues, Saulo, un experto de la ley en esa época, era un maestro, eh, no comprendió eso hasta que el Señor tocó su corazón y lo convirtió, como bien dijo usted, profesor, y, y lo hizo entender que la ley no era solamente eh, reprender eh, o a través del orgullo pecaminoso del hombre, creerse mejor que otros y venir a criticar y a juzgar a otros. El Señor Jesucristo le mostró su amor y en eso Saulo comprendió y se lo llevó para su ejército de apóstoles. Así es que eso, en términos generales. Muy bien, excelente, excelente. Y terminemos enfocándonos nuevamente cuando respondamos a esta pregunta en todo lo malo. No quiero que en las siguientes lecciones me cuenten del amor de Dios, de llevándolo al reino. Eso sí es verdad y lo vamos a hablar en unos momentos, Ya. pero recordemos el pecado tan bueno que nos acaba de recordar Mari del legalismo. El legalismo, esa mente en nuestra cabeza que dice tenemos que obedecer a Dios de esta manera específica y si no lo hacemos de esta manera específica, entonces no somos hijos de Dios y no somos merecederos, herederos del pensamiento del reino de Dios. Y de decirle a otras personas, tienes que hacerlo de esta manera o tienes que arrepentirte y si no te arrepientes estás mal y si sigues viviendo en esta vida de pecado nunca te vas a ser salvo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa vida de que podemos ganarnos nuestra salvación por medio de las cosas que hacemos nosotros, que es un pecado muy, muy, muy grande, muy, muy, muy grande. Y hablaremos de por qué en unos momentos, pero el pecado de el legalismo, de que si no hacemos esto, entonces no podemos ir al cielo. Excelente. Yuray me escribió por el chat también. Cuando creemos que los milagros vienen del hombre, excelente, excelente. Los milagros no vienen del hombre, los milagros vienen de Dios. Pues en este caso podemos ver a Jesús apareciéndose en el camino en Damasco, a Saúl, convirtiéndolo en cristiano. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún otro pecado? Y si no, vamos a cambiarla al lado de la moneda. Pero ¿algún otro pecado que vean en esta historia que los enseñen a confesar? Si no, entonces hablemos ahora sobre el amor que tiene Dios con nosotros. No lo que nosotros hacemos por Dios y el amor que nosotros tenemos por Dios, pero el amor que Dios nos implanta y nos da a nosotros. ¿Cómo ves tú el amor y el favor de Dios en esta historia? ¿Cómo ves tú el amor, el favor de Dios
en esta historia. Raúl, adelante. Vemos el amor de Dios en la conversión de Saulo en Pablo, ¿no? Cuando Jesús se le presenta a él y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, él dice, Señor, lo reconoce enseguida como Señor, ¿no? Eso me parece impactante. Aparte de eso, que este, también para que él cambie su manera de ver, porque Saulo era un general, perseguía, mataba a los cristianos, y después ver cómo Pablo se convierte en el misionero número uno, diría yo, porque él visitó muchos lugares predicando el evangelio. Era una persona también influyente, ¿no? Que conocía. Entonces Dios usa el plan perfecto y usa las personas indicadas para poder eh, llevar el mensaje. Dios hace todo perfecto. Muy, muy, muy bien. Excelente. El simple hecho de que Jesús, en su buen amor y su misericordia, haya visto a esta persona que fue una porquería con su iglesia y con los cristianos, que mató, que arrestó, que encarceló a muchísimos creyentes, que haya visto a esta persona y haya dicho, a ti yo te necesito, necesito que vuelvas a tus sentimientos, necesito que vuelvas a mi casa, necesito que vuelvas al amor que yo he dado al mundo, y que se le haya parecido y lo haya convertido en este gran misionero, como hemos leído antes, no en estas lecciones, pero antes en nuestras propias vidas personales, escuchando todas las cosas que hizo Jesús por medio de Saulo, de Pablo, al convertir y al enseñar y al practicar y edificar iglesias en su vida y en su ministerio. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo más ves tú el amor de Dios en estos versículos, en esta historia? Yolanda, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, bueno, yo veo acá, ¿no? Cuando Jesús llama a Ananía para que vaya a a la casa de Judas, ¿no? La mano derecha, como dice. eh, y cuando le dice que unja sus ojos para que él pueda ver, ¿no? Yo veo el amor del Señor ahí, el amor hacia Saulo, ¿no? Que a pesar de la persecución, como él perseguía a los cristianos, el Señor no lo amó igual y lo perdonó, y bueno, y él pudo recobrar la vista a través de que Ananías, a pesar de que le había dicho, Señor, él perseguía a los cristianos, y esta persona, ¿cómo vas, como decir, vas a ungirles para que él vea? Pero el Señor lo llamó con un propósito, ¿no? En esta historia lo llamó y pudo Ananías ungir sus ojos para que él vea y para usar su vida, ¿no? Y para ver qué es lo que era el Evangelio y qué es lo que era caminar y llevar su palabra, y así como que él iba a ver cuando él perseguía a los cristianos también. Él iba a pasar persecución, también iba a pasar cosas, pero sé que el amor de Dios hacia él y hacia todos los cristianos, hacia nuestras vidas también, Él nos perdona. Y bueno, sé que también hemos muchas veces quizás perseguidos en distintos en nuestros pensamientos, en no creer, ¿no? Pero sé que el Señor tenía el amor hacia él porque lo había elegido, a pesar de que él era, perseguía, ¿no? A los cristianos y los quería llevar a Jerusalén por solo el hecho de decir que él tenía poder, que él conocía, porque él conocía todas las leyes cristianas. Y bueno, ese es ese es lo que he leído y lo que he entendido con mis propias palabras, algunas cosas, ¿no?
Muy, muy, muy bien y excelente. Eso está muy, muy, muy bien. Recordar que así también como Pablo o Jesús convirtió a Pablo, a esta persona que no merecía ser convertida, que era lo peor de lo peor, así igualito ha trabajado el Espíritu Santo en nuestros corazones para cambiarnos de esta vida de pecado, para quitarnos esta eh, gran cantidad de preocupación y de deshonra en nuestras vidas. Nos ha quitado todo y nos ha dado esta paz para poder compartir y llevar el evangelio a otras personas. Así como Jesús convirtió a Pablo con propósito, así igualito Él te convierte a ti con un propósito. ¿El propósito cuál es? Que vimos en nuestra primera lección, tener la oportunidad de compartirte la palabra de Dios con las personas que están alrededor de nosotros. Y no solo de la palabra de Dios, no solo de que, ay, mira que esto tan interesante que está en la Biblia de esta barca, o mira tan interesante esto de la Biblia de las comidas, o etcétera, etcétera, pero la palabra de Dios que lleva a la salvación. La idea es que nosotros podamos compartir con otras personas ese gozo y esa alegría que tenemos al no ser pecadores más, pero al ser hijos, herederos, redimidos de Dios por medio de la fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Y toda la Biblia, la idea es que cuando ustedes puedan compartir un mensaje, se lleve a ese punto de tener fe en Jesús como Cristo, en tu Salvador, y aprender de qué significa eso a la hora de vivir tu vida como cristiano, etcétera, etcétera. Muy bien. Continuemos ahora y solo meditemos. No vamos a contestar esta pregunta, pero vamos a meditar. ¿Qué es lo que te mueve Dios a pedir y hacer ahora que leímos estos versículos del 9, el 1 al 19? Y solo pensemos nuevamente en eso, en esa pasión que tuvo Jesús por nosotros, de que aunque no lo merecíamos, que aunque no lo merecemos, nos perdona, nos justifica y obra en nuestros corazones para que seamos parte de su misión y que seamos parte de su familia. Un privilegio y una bendición que nos haya visto a nosotros con nuestro pecado y haya dicho a esta persona yo quiero en mi grupo de misioneros, a esta persona yo quiero en mi grupo de mi familia para poder conversar con ellos, tener esta relación personal y para que lleven esta paz y este amor a otras, a todas las naciones del mundo. Qué regalo, qué bendición, qué privilegio que es que podamos ser parte de esta familia de Dios. Ahora, vamos a contestar la pregunta que había hecho al principio y les voy a compartir un poco de información sobre el llamamiento de Pablo de Saulo, quién es esta persona tan importantísima del Señor que se llamó Pablo, al que perseguía a los creyentes. ¿Quién era Pablo? Una biografía un poquito de Pablo. Pablo claramente no creía que Jesús de Nazaret era el Salvador prometido, el Mesías. ¿Y quién era este Pablo, este Saulo? Nada más y nada menos que un fariseo. Y un fariseo en esa época era el líder espiritual de los judíos. Y los judíos en esa época eran el pueblo de Dios o se creían como el pueblo de Dios porque en el Antiguo Testamento Dios los había escogido a ellos, a los israelitas, como su pueblo para que llevara a cabo la misión que tenía para ellos, que era traer a Mesías, a Jesús al mundo. Entonces, Pablo, Saulo, era parte de estos fariseos, de estos judíos, de este pueblo hereditario de Dios por medio de la familia de la sangre, no de la fe, pero de la familia de la sangre. Era un judío 100%. Y no solo judío, pero un fariseo, un líder espiritual. Y en la Biblia nos mencionan que él era, cuando tú piensas en una persona religiosa en esta época, pues posiblemente tú puedes que pienses en el Papa, ¿verdad? Una persona que es muy, muy, muy religiosa y tiene mucho poder y mucha autoridad con mucha gente. Así más o menos parecido era Saulo, era Pablo, era una persona que tenía mucha autoridad, que estaba bien metido en el judaísmo, que estaba bien metido como líder espirituoso y que cumplía todas las leyes espirituales del Antiguo Testamento. Era puro, tratando de ser limpiado lo más rápido posible, 100% judío y también al mismo tiempo 100% ciudadano romano, tenía doble ciudadanía y es elegido por Dios para ser un puente entre los judíos y los gentiles. Al ser Pablo también 100% romano, entendía muy bien la cultura en la que él estaba sumergido, en la que él estaba viviendo en esa época.
y sirvió como un puente, como el puente perfecto para poder compartir el mensaje de salvación en Jesucristo con los judíos y también con los gentiles, las personas que no eran judías, se les conoce como los gentiles en el Nuevo Testamento, para llevar este mensaje de salvación a todos los pueblos del mundo. Y en nuestra historia escuchamos que, como era tan judío, respiró amenazas de muerte contra los creyentes. Él odiaba y deseaba en su corazón que estas personas que creían en Jesús como su Salvador, murieran. Así de grande era la afición, la pasión que tenía Pablo, para terminar con la iglesia de Cristo, que él estaba respirando amenazas de muerte, quería que estas personas todas fueran asesinadas y murieran, porque en su mente él creía estaban dañando el plan, el plan divino que tenía Dios con los judíos. Entonces, este es Saulo, este es Pablo, una persona absolutamente cruel, absolutamente errónea en su pensamiento en esa época y absolutamente peligrosa porque estaba matando a los creyentes de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué Dios llamaría a alguien como Pablo, como Saulo, para ser no solo un creyente, pero un apóstol y un misionero? ¿Por qué Dios haría algo como este? La respuesta la encontramos en Primera de Timoteo, del 1 al 12, Timoteo, que fue escrito por Pablo para su hijo Timoteo en la fe, y le dice, doy gracias a Cristo. Este es Saulo, esta persona que acabamos de escuchar que es bien cruel y bien peligrosa. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio. Y cuando él dice me considero fiel, no dice porque todo lo que yo he hecho, porque acabamos de escuchar que todo lo que él hizo fue malo, sino fue como Dios lo consideró a él, que por medio de esa fe que se implantó en su corazón, él está siendo considerado por Cristo, por la fe, como alguien digno de ser parte del ministerio de Dios. Todo el pueblo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él escribió en Filipenses 4:13. Él es capaz de compartir el mensaje de Dios con otras personas porque Cristo lo fortalece en él. Y esa es una verdad bíblica que también nos fortalece a nosotros. Cristo nos fortalece a nosotros. En el versículo 13, él sigue hablando y diciendo, aun cuando antes yo había sido blasfemo, ¿verdad? Perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia, con gracia, por lo que hice por ignorancia en incredulidad. No sabía qué era lo que estaba haciendo, no entendía el poder y el amor tan grande que tenía Dios Jesús con nosotros. Saulo estaba convencido de que lo que estaba haciendo de matar a la gente, de los creyentes que seguían a Jesús, él estaba convencido de que el matar a estas personas era lo correcto y que lo estaba haciendo bien y que Dios quería que él hiciera esto. Y aún así el Señor se compadeció de su ignorancia, ¿verdad? Y mostrando su misericordia, la misericordia de Dios, él lo iluminó y obró fe en su corazón. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo, haciendo referencia a que no hay ningún pecado en este mundo que no sea llenado, que no sea sumergido en el mar tan grande que es el amor y la pasión y la fe de Dios por nosotros, la fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador. No hay pecado más grande que el amor de Dios. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento y sumerge todo y subyuga todo bajo su control y bajo su autoridad. Esta palabra es fiel, dice Pablo en 1 Timoteo 1:15. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entender esa realización, esa realidad de que Pablo reconoció la ley, como hablamos la lección pasada el lunes, esa ley, ese pecado que se le abrieron los ojos de decir, yo he matado a personas, yo he encarcelado a niños, a bebés, y he hecho lo peor de lo peor. Y aún así yo sé que Cristo Jesús
porque me habló y porque me lo dijo y porque cambió mi mentalidad. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y de los pecadores, yo soy el primero porque le he faltado el respeto. Y qué linda esa humildad que tiene Pablo al confesar estas verdades, una humildad que deberíamos todos nosotros tener también, porque nosotros al pensar en nuestras vidas, pues no es que seamos los mejores discípulos de Dios, al menos yo no lo he sido, y no sé si ustedes lo han sido, pero yo considero que puede que ustedes también se lleguen a pensar que no son los mejores discípulos de Dios, y aún así, Cristo Jesús vino al mundo a salvarnos a todos, a salvarte a ti, un pecador. ¿Por qué entonces Dios nos llama a servir como parte de su iglesia? Si somos tan pecadores, si somos lo peor de lo peor, Dios, ¿por qué nos mandas a nosotros a servir como parte de tu iglesia? Y que sea Pablo la primera persona en la que tú pienses a la hora de tener ese pensamiento de que yo no merezco ser parte de tu iglesia, Dios, yo no merezco ser parte de tu familia. Yo no merezco llevar el mensaje de tu palabra a otras personas, porque si Pablo lo hizo siendo el peor de los peores, tú tienes la posibilidad de hacerlo también y tienes la paz de entender de que Dios te va a perdonar y que está funcionando y trabajando en tu corazón para poder seguir esparciendo su mensaje en todas las naciones. Esta respuesta a esta pregunta la encontramos en Hechos, en Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 10, que fue una carta que Pablo escribió a la iglesia en Efeso. En otros tiempos ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, y en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el gobierno, se conducían según el que gobierna las tinieblas, el diablo, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Como Pablo, nosotros somos pecadores. Vivíamos en transgresión y en pecados. Antes de conocer a Cristo, antes de entender, antes de estudiar qué es lo que la palabra me está diciendo sobre la Biblia, sobre la salvación, antes de hacer todo esto, vivíamos en pecado ante los ojos de Dios. Y el pecado es una condición hereditaria que tenemos todos desde el nacimiento. Al momento de tu nacer, al momento de tu ser concebido, cualquier persona en esta tierra ha nacido en un estado pecaminoso, en el estado de que queremos desobedecer a Dios y que no queremos ser parte de su familia. Con razón, el pecado no hace ser merecedores de la ira de un Dios santo y justo. Dios, como es santo y justo, Él debe castigar el pecado. No puede dejar que las cosas malas se queden así, sin un castigo y sin su justicia. Él tiene que castigar todos los pecados que se hicieron, y somos espiritualmente muertos y enemigos de Dios al nacer por nuestro pecado. Sigamos leyendo. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, las cosas de la carne, lo que deseamos hacer para nuestro propio beneficio, no para el beneficio de Dios, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos como los demás. Éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios, por naturaleza, objetos de la ira de Dios. Merecemos ser castigados por nuestro pecado, merecemos ir al infierno, destituirnos de la buena bondad de Dios, porque siempre le hemos fallado a Dios en nuestros corazones, porque nuestros corazones no tenían en mente esa obediencia a su ministerio, a su amor y a su bondad. Pero Dios, la historia no termina ahí, pero Dios, que es rico en misericordia, abundante gracia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, nosotros no la ganamos, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecado, aún nosotros al estar muertos en nuestro pecado y ser incapaces de ganar nuestra salvación, Dios nos ha dado vida con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Por gracia, por el favor de Dios, nosotros hemos sido redimidos y salvados. Y en una unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre todos nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2, 4 al 7. Tu salvación
No se trata de lo que tú haces por Dios o lo que tú no has hecho por Dios de tus pecados, sino tu salvación se trata todo sobre la gracia que tuvo Dios contigo al enviar a Jesucristo, a darte fe, a crear la fe en tu corazón de que estas palabras son verdad y que Jesús en verdad murió en la cruz por ti. Fe en eso es lo único que te gana la salvación y la redimición y la heredación con tu Padre Celestial en los cielos. El amor y misericordia de Dios en acción es gracia y es gratis. No es nada que merezcamos, no es nada por lo que tenemos que pagar o hacer algo, es absolutamente 100% gratis, gracia de Dios. Y todo se encuentra en la resurrección de Cristo, una resurrección que es tuya. La resurrección de Cristo es tuya y nadie te la puede quitar. Solo tú puedes decir, yo no deseo eh, tener fe en esto más, yo no deseo ser parte de esto más. Yo entiendo que Jesús murió por mis pecados y que ya, pero yo no quiero hacer eso, yo quiero seguir viviendo en mi pecado. Solo tú puedes decir eso. Nadie te la puede quitar. Es tuyo para tu posesión, para tu bendición, para tu beneficio. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, nuevamente, no procede de nosotros, la fe no viene de nosotros, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, para que nadie se piense más de lo que es, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que lo pongamos en práctica. Nuevamente, Efesios 2, 8 al 10. Esta fe que tú tienes de creer que esto es verdad no procede de ti, procede del Espíritu Santo que obró en tu corazón para creer que esto sea cierto. Lo único que tú puedes decidir es decidir si quieres seguir o si no quieres seguir, pero tú no puedes decidir tener fe en Cristo Jesús. Esto provee de Dios, lo cual, ya que tú crees que esto es verdad, te hace lo más valioso y te hace reconocer la gran cantidad de amor que tiene Dios por ti, que ha dicho, wow, gracias Dios por salvarme de mis pecados y por darme a mí esta fe de creer de que tu salvación la puedo conseguir por medio del sacrificio de Jesús, no por lo que yo hago, sino por todo lo que tú hiciste por mí. La conversión del pecado es una obra de Dios, para el mérito de Dios, para que nadie más se jacte y diga, es que yo me lo gané, es que yo hice todo lo que tenía que hacer, sino todo es para la gloria de Dios, todo lo que nosotros hacemos para la gloria de Dios, incluso nuestra conversión en la fe. Bueno, antes de terminar con la tarea, ¿alguna pregunta, algún comentario, o alguna pregunta, algo que no haya quedado claro acerca de los versículos o acerca de la historia de Pablo? Um, Nuevamente reitero que esta va a ser una de las preguntas de su proyecto final también. Y estoy buscando uno o dos parrafitos rápidos de cómo es que ustedes entienden por qué Dios llamaría a alguien como Pablo a ser misionero y a ser un apóstol. Pero alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, algo que debería ser hablado un poquito más antes de terminar nuestra clase del día de hoy. Si no, no hay ningún problema. Pueden escribir también por mensaje directo en WhatsApp cualquier cosa. Aquí delante ustedes tienen la tarea para el lunes que viene, el video de la lección 5, darles un vistazo a Hechos 10, 11 y 12, leer Hechos y luego darles un vistazo. Nuevamente hago referencia. No quiero que respondan las preguntas de considerar por Hechos 10, 11 y 12. Yo quiero que respondan las preguntas de considerar y consolidar de Hechos 13 al 52. Solo quiero que lean para que entiendan qué es lo que está pasando en Hechos 10 al 12 capítulos. Y vamos a hablar la siguiente clase el lunes de Hechos 13 al 52 sobre nuestro método de las 4 Cs. Esta tarea la voy a compartir con ustedes al finalizar de la clase de hoy de la noche, el turno de la noche, para que nuestros compañeros del turno de la noche no estén confundidos. Y el video también lo voy a compartir después de que terminemos esa clase en la noche. Sin nada más que decir, terminemos entonces con una oración.
y oramos. Padre, te damos las gracias por la oportunidad tan grande de ser parte de tu familia. Te agradecemos y te bendecimos por tu amor inmerecido con nosotros, por redimirnos de nuestro pecado, por hacernos ver nuestro pecado y hacernos ver la realidad de que necesitamos un Salvador, Dios. Te pido nos ayudes y nos recuerdes de que no merecemos ser parte de tu familia, pero porque tú nos has hecho parte de tu familia, queremos alabarte, glorificarte y hacer todo lo que es agradable ante tus ojos. Queremos compartir el mensaje de Dios con otras personas y hacerlo de una forma que sea respetuosa, amable y amorosa para que ellos también puedan venir y ser parte de tu familia. Te pido bendigas a cada una de las personas que vino a este estudio bíblico, Señor. Abre sus ojos y abre sus corazones y dales la fuerza y el entendimiento para que ellos sepan que tienen la habilidad, que son capaces, que pueden hacerlo, que pueden ser parte de tu familia y que pueden compartir tu mensaje de salvación con otras personas, que no se trata sobre cómo es que ellos hablan con sus amigos o cómo es que ellos estudian o cómo es que ellos trabajan, pero simplemente se trata del amor que tú tuviste con ellos, Señor, y yo sé que los vas a mover a compartir el mensaje que tú les has dado con todas las personas con las que ellos interactúan. Todo esto y más, Señor, lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias por venir a Amén, amén, todos. amén. Gracias, profesor, por la Bendición, clase. gracias, profe. Bendiciones, cuídese. Bendiciones. Bendiciones a los Muchas hermanos. bendiciones. Bendiciones. Bendiciones a Chao. todos mis hermanos. Buen fin de semana para todos. Que Dios los bendiga. Amén, amén. Descansen. Nos vemos el lunes. Un abrazo y pasen lindo fin de semana.